Muy buenas noches a la audiencia que nos acompaña en una emisión más de Lo Marginal en el Centro a través del canal 71 de ICTV o de la transmisión en vivo por los Facebook del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales y de Canal 6. Antes de comenzar el programa de hoy, queremos expresar nuestro más sentido pésame a las víctimas del siniestro ocurrido la noche de ayer en la línea 12 del metro. En la emisión de hoy conversaremos sobre la escasez de agua que está sufriendo más del 80% del territorio nacional. Para platicar sobre este tema me acompaña la maestra Juana Martínez Macedo, quien se ha especializado en restauración ambiental en la Universidad Nacional Autónoma de México y ha participado activamente en el colectivo Women for Climate en pro del cuidado y la restauración de los recursos naturales. Muy buenas noches, Juana. Un placer que hayas aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Jenny, por la invitación. Buenas noches. También está Luis Rodríguez, quien es maestro en ciencias y experto en manejo y tratamiento de aguas. Muy buenas noches, Luis, bienvenido. Muy buenas noches, Jenny. Gracias por la invitación. Estoy a la orden. Y por último nos acompaña Citlali Aguirre Salcedo, quien es doctorante en ecología por la Universidad de Umeå en Suecia. Bienvenida, Citlali, muy buenas noches. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. En las últimas semanas, la escasez de agua se ha vuelto uno de los principales problemas del país. Se dice, por ejemplo, que el 84% del territorio nacional sufre un nivel de sequía en algunos grados distintos, con especial afectación en el norte del país, que de las 210 presas que hay en todo México, 61 se encuentran casi vacías. Por último, se ha informado que el lago Cuitzeo, un lago michoacano y que además es el segundo cuerpo acuífero dulce más grande del país, se encuentra abastecido en menos del 25% de su capacidad. La situación por estos números se ve no es nada alentadora, es crítica, por lo que, Juana, quisiera que nos explicaras a qué se debe esta escasez de agua en casi todo el territorio nacional. Sí, Jenny, bueno, el problema de la escasez de agua, de la sequía que está viviendo el país, pues es un problema que responde a múltiples factores y también, por lo tanto, puede ser abordado desde diferentes perspectivas y a través de diferentes actores. El principal, creo yo, problema en la escasez que se está viviendo ahorita no es de ahora, o sea, esto se ha venido agravando con la crisis climática, es un hecho, pero no es algo, es un tema nuevo para nuestro país, sobre todo, como bien mencionas, al norte. Es un modelo inadecuado de gestión de agua, un modelo que podríamos llamar lineal, en el que el agua se extrae, se usa y se desecha, muchas veces con un inadecuado tratamiento hacia los ríos, los cuerpos de agua, los ecosistemas, con las consecuencias de ello, ¿no? Otra situación, o sea, dentro de este mismo modelo inadecuado de gestión del agua, también está el consumo, ¿no? El consumo que todos le damos al agua. El agua se compite por diferentes usos, agrícolas, industriales y de uso urbano. Entonces, bueno, esta competencia que existe a través de los diferentes usos también históricamente la agricultura y la ganadería son las actividades que requieren mayores cantidades de agua, pero bueno, también la industria, las ciudades, ¿no? Las ciudades como la Ciudad de México, en promedio consumen 300 litros por habitante. Es un promedio porque aquí hay que asociarle pues toda la desigualdad en el consumo y en la distribución misma de una ciudad tan compleja, pero ciudades como Nueva York o
París consumen la mitad, ¿no? Aproximadamente la mitad de este líquido. Entonces, también estamos hablando de un modelo, de un uso inadecuado, quizá un uso irracional en el agua. Estamos hablando también de pérdidas, de fugas, de una infraestructura deficiente en el abastecimiento, en la extracción. Y bueno, hablando ya de la extracción, también el agua subterránea es un recurso que podríamos considerar como no renovable. ¿Por qué? Porque a la naturaleza le toma miles de años almacenar esa agua en los mantos acuíferos y nosotros estamos extrayendo esa agua a un ritmo mucho mayor del que la naturaleza puede reabastecer. Entonces es cuando estamos hablando de todos estos problemas de sequía y bueno, ahora con la crisis climática, si se le suma este factor de cambio climático en el que ya muchos expertos nos venían advirtiendo de estos periodos prolongados de sequía, periodos de lluvias extremas que antes decíamos que eran raros, pero ahora en definitiva serán más comunes, casi que serán la regla en el futuro. Entonces, realmente estamos hablando de un modelo obsoleto en el uso y gestión del agua. Sí, creo que has mencionado algunos aspectos muy importantes, sin embargo me gustaría saber si tú, Luis, agregarías alguno. ¿Cómo se explica esta situación? Muchas gracias, Jenny. Sí, como bien dice la maestra Juana, realmente estamos sufriendo escasez del agua es multifactorial. Uno de los factores, como bien decía, es la deficiencia que se tiene climatológicamente por el yacimiento de agua de tipo superficial. Conocemos, bueno, sabemos que la mayor parte del agua que llega a México también es caída directamente por los diferentes fenómenos climatológicos, como puede ser un huracán. Entonces, en ese aspecto, efectivamente, estamos careciendo de esta fuente. Además de esto, el equilibrio hídrico que existe entre consumo y depuración o reabastecimiento por el ciclo del agua que estamos teniendo, estamos abatiéndolo por el consumo efectivamente entre las personas contra lo que puede depurar la naturaleza. Esto también está haciendo que la explotación sea mayor a lo que puede naturalmente volver a abastecer los cuerpos de agua. Ahí podemos ver, ahorita explicó la maestra Juana, un caso muy crítico que puede ser Cuitzeo, pero no sabemos eso. También Chapala. Otros aspectos que se tienen es que el agua no se crea, bueno, como la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En ese caso, estamos contaminándola. Estamos teniendo el mismo volumen, pero con unos contaminantes que hacen que no sean consumibles para el ser humano. Además, el crecimiento de la población es lineal, pero alarmante. En el 2010 teníamos una población de 110 habitantes, 110 millones. En el 2015 subimos a 119 y ahora estamos a 126 en el último censo 2020. Esto quiere decir que también tenemos una explotación mayor para el consumo de la población, donde los yacimientos de tipo subterráneos están siendo abatidos. Eso también quiere decir que los métodos para tratar o para obtener ese líquido encarecen. Estamos obteniendo ya agua mucho más pétrea porque estamos ahora sí tomando el sustrato, lo cual daña y complica tanto a la alimentación como la calidad del agua que le estamos dando a la población. Otro de los puntos críticos es, como bien dijo, la parte industrial. Realmente una gran parte se lo está consumiendo la industria. Ahorita efectivamente dijo la maestra que efectivamente está en el área agrícola y ganadera. No obstante, la industria como tal, solo 6 empresas a nivel nacional, como pueden ser Coca-Cola, Pepsi, Danone, Bimbo, que son grandes empresas, están consumiendo el 2% de lo que consume la población. Imagínense las cantidades de industria que hay y realmente cómo lo están ofreciendo o cómo lo están descargando a los cuerpos no es la manera más eficiente aún para tener una buena calidad de agua que puedan finalizar en los rellenos de los mantos acuíferos o al abastecimiento para un siguiente reuso.
Sí, este último punto me parece que es muy importante y sobre eso mismo te quisiera preguntar a ti, Citlali. Se ha hablado mucho en estos últimos días acerca del papel importante que juega la producción, algunas empresas que ya mencionaba el maestro Luis, en toda esta escasez que estamos viviendo. ¿Tú, cuál es tu posición al respecto? Pues yo también considero que hay múltiples factores, ¿no? Que están causando esta grande sequía. Las sequías por lo general son parte natural de las variaciones climáticas. Sin embargo, aunque es un poco difícil decir, esta sequía sí se debe al cambio climático y la otra no, sí hay una tendencia general de que las sequías de los últimos años bueno, su frecuencia y su severidad se ha incrementado gracias o debido al cambio climático, ¿no? Se sabe porque hay un sistema de monitoreo de sequías y de las precipitaciones, que es decir, de la cantidad de agua que cae en México por la lluvia. Las lluvias de enero a abril de este mes sí han sido mayores que las lluvias del mismo periodo de los años anteriores, al menos de los 4 años anteriores, ¿no? Entonces, sí hay una disminución en la cantidad de agua que cae naturalmente, ¿no? Y hay pronósticos de que la precipitación va a disminuir todavía más si las condiciones de emisiones de gases de efecto invernadero siguen igual aquí en México. Más adelante podemos hablar de eso. Pero por otro lado está la mala gestión que mencionaban los otros panelistas a nivel individual, el consumo incorrecto y además a nivel de sociedad, ¿no? Cómo se manejan los sistemas de almacenamiento de agua, de saneamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo se permite que se contaminen los ríos, los cuerpos acuíferos. Y pues ahora la sequía está afectando no solo al norte, está afectando y mucho al centro, porque solamente una de los 210 embalses o presas de almacenamiento de agua que tú mencionabas está al 100% de su capacidad. Todas las demás están abajo. Y, por ejemplo, el sistema Cutzamala, que es el que abastece de agua a todo el centro del país, la Ciudad de México, el Estado de México, solamente está lleno a un 46.2% de su capacidad. Aparte, están haciendo servicio de mantenimiento a las instalaciones del servicio Cutzamala y por eso ahorita hay un problema real muy grave, incluso en las ciudades de aquí. Yo he tenido la oportunidad de estar en la zona rural de los volcanes, de aquí del oriente mexiquense, en San Francisco, en Coatepec, en Ixtapaluca, y los pozos están secos y por más que se cava, con más profundidad, se hacen pozos más profundos, no hay agua. O sea, sí es un problema muy grave y que tiene muchas consecuencias ambientales, económicas, de salud, de las que también podemos discutir, ¿no? Más adelante, pero sí me parece que es algo multifactorial y que por lo tanto debe resolverse de manera multifactorial, ¿no? Y además de manera preventiva, porque hay medidas, podemos catalogar las medidas en dos categorías, medidas preventivas y medidas correctivas, ya cuando está sucediendo la sequía, ¿no? Entonces habrá que ver qué tanto hace México o sea, tantas medidas, qué medidas preventivas toma y qué medidas correctivas, digamos, o de mitigación toma, ¿no? A mí se me hace que estamos muy por debajo, incluso, bueno, lo que mencionaba Luis de las concesiones a las industrias es un factor muy importante que no se ha resuelto en la nueva administración. Peña Nieto, unas semanas antes de irse, hizo, bueno, ahí modificó o propuso 10 decretos en los que firmó más bien 10 decretos en los que se eliminaban vedas de extracción en casi 300 cuencas hidrológicas de México. Es decir, estaba prohibido hacer uso de esa agua y Peña Nieto permitió el uso de esa agua, ¿no? Y entonces ahí hay muchas concesiones a mineras, a industrias, a cerveceras, por ejemplo, a las industrias de los refrescos, del agua, al nuevo youtuber que sacó su marca de agua mineral, ¿no? Juan Pazurita, que fue muy criticado en las redes porque lo hace justo en el periodo de sequía de México. Y pues sí, hay varios factores que deben atacarse, pero estas medidas que yo mencionaba, todas estas concesiones que hicieron los gobiernos anteriores, no se han corregido en la administración actual tampoco. Sí, creo que así como hasta ahora hemos hablado de
de las principales causas que nos conducen a esta sequía tan importante que ustedes ya han descrito y que ya han puntualizado, también debemos hablar de las consecuencias que ha traído y que de hecho trae y las que puede traer en un futuro esta situación. Juana, ¿cuáles son las consecuencias que ya estamos viviendo en todos los aspectos? Sí, Jenny, pues yo creo que dentro de la principal ahora, y que ya lo estamos viendo, muchos agricultores, muchos ganaderos ya lo están viviendo ahora con la producción de sus productos, es la seguridad alimentaria, que va completamente relacionada con la seguridad hídrica, que nosotros todavía, digamos, las personas en las ciudades todavía no lo estamos resintiendo, pero pronto nos podría pasar la factura de esta situación también a nosotros, porque es un sistema en el que todo va ligado. Entonces, desde mi punto de vista, creo que el principal problema ahora es la seguridad alimentaria, pero también son los usos urbanos del agua, los usos también para la industria. Y bueno, otro problema que es a largo plazo y que también va ligado con la crisis climática, es que el gobierno federal actualmente planteó su plan de energía renovable basado completamente en las hidroeléctricas de CFE. Sin embargo, por esta disminución en las precipitaciones que ya estamos viviendo y que ya se tienen documentadas, la Agencia Internacional de Energía calcula que en Latinoamérica, incluido México, habrá una disminución aproximadamente del 8% en la producción de energía eléctrica por estas hidroeléctricas, ¿no? Lo cual pues viene a agravar la situación, puesto que nos va a llevar a este círculo en el que estamos, en el que vamos a seguir dependiendo para la producción eléctrica de combustibles fósiles, con las respectivas consecuencias en cambio climático y no lograr las metas climáticas a las que México está comprometido. Recordemos que el año pasado se actualizaron los NDC, en el que México se comprometió no condicionadamente a reducir 22% el CO2 y en 51% el carbono negro, ¿no? Entonces no vamos a cumplir con esta tendencia nuestras metas climáticas. Eso por un lado. Y por el otro, como te comento, la seguridad alimentaria, y realmente no estamos yendo hacia una trayectoria que nos permita la adaptación al cambio climático y la mitigación. Sí, sin duda, estos últimos elementos que tú mencionas también son importantes como parte del todo del que ya hemos venido hablando aquí. Citlali, ¿qué consecuencias, aparte de estas que ya nos mencionó Juana, derivadas de la sequía son las que más han afectado a la población mexicana? Bueno, además de las afectaciones al sector agrícola y ganadero, yo agregaría las afectaciones a la pesca. Ustedes hablaban del lago Cuitzeo, también ha habido testimonios en estos días de pescadores de la laguna de Farallón en Veracruz. En esa laguna aproximadamente 200 familias viven de la pesca y ellos dicen que antes en esa laguna, pues más bien esa laguna tenía 14 metros de profundidad y ahora apenas les llega a las rodillas, ¿no? Tiene 10 centímetros de profundidad la laguna y pues bueno, todo lo que eso significa para la economía de esas familias, pero también para nosotros, porque si se hace más complicado producir carne, producir huevos, producir leche, producir cultivos agrícolas, los precios pueden subir, ¿no? Y eso nos va a afectar a todos los mexicanos, aunque directamente ahorita no nos esté haciendo falta el agua en nuestras casas, ¿no? Que es otra de las cosas que sí está afectando a muchos mexicanos, ¿no? Como ya mencionaba yo, incluso aquí en la parte central, que no tienen agua. Zonas del Estado de México en sus pozos, partes de la Ciudad de México, por ejemplo, la red de agua potable de Azcapotzalco, pues está bombeando a un 50% de presión, en parte porque tiene muy poca agua el sistema Cutzamala y en parte por este servicio de mantenimiento que se está haciendo en el embalse, ¿no? Entonces, pues sí pueden ser muchas las afectaciones, sin embargo, pueden resarcirse con todo y que las sequías, a diferencia de otros fenómenos climatológicos y meteorológicos, son más complicadas de predecir
es más complicado de decir la totalidad del área que va a abarcar una sequía. Es complicado decir cuándo va a empezar, dónde va a empezar y cuándo va a terminar. No tienen epicentros como otros fenómenos meteorológicos, entonces son muy difíciles de subsanar. Sin embargo, sí hay maneras correctas de prevenir y de gestionar las sequías. Se sabe, como decía Juana, hay muchas propuestas ya por parte de gente que se dedica a estudiar el suelo, a estudiar el ciclo del agua, a hacer predicciones climatológicas para México. Ahí está el material. No podemos decir que estamos en cero, que no hay información en la cual basen los gobiernos las decisiones que toman. Sí hay información. Sin embargo, más bien ha habido negligencia por parte de muchas autoridades para tomar medidas al respecto. Sí, una de los aspectos que ustedes han mencionado es la localización geográfica de México como un factor importante en las sequías. Sin embargo, también hay otros fenómenos naturales que no son nuevos, que a lo mejor pueden haberse incrementado, pueden haber llevado sus consecuencias negativas más allá de lo normal, podríamos decir, por el calentamiento climático. Por ejemplo, el fenómeno del niño y el de la niña, que afectan directamente el ciclo de lluvias en toda nuestra región. Sin embargo, esta información no es nueva, como decía Citlali, se conocen, se ha hecho estimaciones, y estas estimaciones bien podrían servir como la base sobre la cual plantear algunas medidas pertinentes a estas situaciones. Además, pues tenemos un historial de sequías como la de 1996 y también la de 2011. Entonces, Luis, considerando esta experiencia que hemos tenido los mexicanos en este tema, ¿qué políticas se han implementado y siguen vigentes para que estos golpes no azoten con la misma fuerza? Mira, Jenny, sobre estos aspectos, realmente el gobierno ha implementado varios programas, los programas federales que se conocen. La Comisión Nacional del Agua ha implementado tanto programas de derechos para darle recursos a los diferentes municipios, organismos operadores, como también a las industrias si es necesario. ¿Qué tipo de apoyo le da? Principalmente, y es mi rama en el estudio, cuando ellos comprueban que la descarga de agua residual que están vertiendo a un cuerpo federal cumple con características de acuerdo a la normatividad aplicable, que son las normas oficiales mexicanas, esto, evitan el pago de derechos de esa descarga. Ese es el beneficio que le dan a la población y al concesionado. No obstante, también hay programas de apoyo donde efectivamente al hacer esta actividad, este organismo operador, este sistema operador o privado, le van a dar una concesión en cuanto a los metros cúbicos de agua explotada. ¿Cuál es el beneficio aquí? Uno, están dando calidad de agua mucho mejor que en cierta manera pueden reutilizar, si es el caso cumplen con la NOM 003, que es el reuso del agua residual para uso urbano directo o indirecto, y también de esta manera, o el otro aspecto es, pueden vaciar esta agua a un cuerpo receptor, como puede ser un río, un lago, que por las calidades y por la cantidad arrojada, efectivamente, el ciclo de depuración va a ser mucho más pronto y va a servir como abastecimiento en una cierta cantidad para los mantos acuíferos, o su depuración para posteriormente llegar y poder ser reutilizada en el ciclo hídrico. Esto estamos haciendo que también haya otra implementación. Actualmente se tiene la NOM 0014. Esta NOM 0014 es para la reinyección de agua residual tratada al manto acuífero. Esto también va a beneficiar efectivamente que un volumen de agua con características óptimas de acuerdo a la norma y de acuerdo a los estudios que se hagan,
efectivamente en un cierto tiempo muy próximo abastezca y vuelva a recargar el cuerpo acuífero. Otro de los puntos que indicamos, y como decía al inicio la maestra Juana, pueden usar agua tratada que cumpla la normatividad en los diferentes límites máximos permisibles de los parámetros para el riego de lo que es el área agrícola, tanto de tallo corto como tallo largo, de acuerdo a las características. Todo esto realmente lo está implementando y promoviendo la Comisión Nacional del Agua y sus diferentes entidades para beneficio a la población y para mitigar la escasez o el daño que se le ha hecho al sistema hídrico. Otro de los puntos que se está implementando o implementa lo que es, por ejemplo, el sistema de aguas de la Ciudad de México, es un poco lo que es el tandeo, principalmente para dosificar el gasto o la dotación necesaria a la población en cierta cantidad, en ciertos intervalos, para evitar desperdicio o mal uso del agua. Son algunos aspectos que se ha tenido. Realmente hay muchos programas, como puede ser el PRODER, el APASU, que antes se llama y ahora es APAU, que es el programa de agua potable para zonas urbanas, que ha beneficiado a la población y a ese tema hídrico. Sí, estos programas serían suficientes para paliar o para contribuir a que las crisis por sequía nos afecten con menos fuerza, Citlali. Tu micrófono está apagado. Perdón. Mi opinión es que no es suficiente y me baso en los resultados. Ahora sí que en la realidad, no en lo que está pasando. Sé que hace algunas semanas las autoridades de la Conagua dijeron que estaban haciendo una propuesta de medidas para resarcir o para apoyar a los afectados de esta sequía particular. No las conozco hasta ahora, no las he visto y las busqué en la prensa. Sé que Claudia Sheinbaum, por ejemplo, está apoyando en algunas zonas con pipas. Sin embargo, por lo que a mí me consta y yo he podido ver, no es suficiente y sobre todo porque no son problemas que estén atacando la raíz de las causas más profundas del cambio climático. En México no hay políticas para combatir el cambio climático, no hay políticas para cumplir los objetivos que mencionaba Juana, que tenemos los compromisos que tenemos a nivel internacional, ¿no? Ahora que fue la cumbre climática, ¿de qué habló el presidente? Del programa Sembrando Vida, pero basta con revisar los lineamientos del programa para ver que no es un programa ecológico, no tiene lineamientos ambientales. Sí tiene lineamientos, no estoy diciendo que sea totalmente inútil, pero definitivamente no es una política para combatir el cambio climático. Tampoco, como decía, se han echado para atrás todas los elementos legales que permiten las concesiones a todas las empresas y concesiones además que no solamente usan el agua de los mexicanos, sino que la contaminan, ¿no? Y luego esas aguas contaminadas son usadas por las poblaciones indígenas o por las comunidades rurales de nuestro país también, ¿no? Entonces yo sí creo que no es necesario porque no es suficiente, porque no atacan la raíz del problema. Y la raíz del problema principal, que creo yo, sí es el cambio climático, ¿no? Que está afectando a México y a todo el mundo. Otra cosa que yo creo que no se está haciendo lo suficiente en esta administración y en las anteriores menos. Yo creo que no es correcto que el agua esté mercantilizada, que se privatice, y creo que no se ha hecho nada al respecto para combatir la mercantilización del agua. También creo que deberían hacerse auditorías a las concesiones que vienen ya del pasado, que permitieron las secciones del pasado. Sí es cierto, no son concesiones de este sexenio, pero este sexenio le corresponde corregir las cosas, mejorarlas, y es donde yo creo que se ha quedado muy corto, al menos en términos ambientales, y pues bueno, los términos ambientales están estrechamente vinculados con el bienestar social y económico. Además, históricamente en México y en el mundo ha habido muchos mecanismos de captación de agua.
Los mayas tenían sus sistemas de captación de agua, los chultumes, las acequias, los jagüeyes de los diferentes grupos étnicos que existían aquí en México, ¿no? Las cisternas, las pilas, las presas de almacenamiento, esas ya son más modernas, los techos, capturar el agua de las casas, todas esas medidas que pueden implementarse a nivel social, a nivel más individual también. Por ejemplo, yo supe que hace unos meses creo que el diputado Brasil Acosta propuso una modificación a la ley de aguas nacionales que fue aprobada, en la que que se trata de fomentar, de promover los mecanismos de captura de agua. No, pero yo creo que no debe quedarse en el papel como muchas de nuestras leyes, que sí debe instrumentarse, que se deben dar el material, los estímulos económicos suficientes. Seguramente Juana puede hablar más al respecto porque ella, precisamente su contribución en el programa de Women for Climate fue precisamente caracterizar, yo leía el informe de su trabajo, pues cómo hacen en la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa, cómo le hacen las personas, específicamente las mujeres, para reciclar, para capturar la poca agua que les llega, ¿no? Pero hay muchas estrategias de nuestros antepasados y que pueden implementarse en el presente. A nivel social, muchos estímulos económicos también que pueden darse a nivel individual, pero debe haber voluntad política y es lo que yo creo que hace mucha falta en México al respecto. Sí, y sobre esto último también quisiera preguntarte a ti, Juana, ¿qué otras acciones se deberían realizar, no solamente desde lo individual o desde lo político, sino también desde lo colectivo, para evitar que nos enfrentemos con un futuro realmente desalentador en lo relativo al agua? Gracias, Jenny. Sí, pues yo creo, este es mi personal punto de vista, que realmente todos los habitantes de este país y del mundo tenemos cierta responsabilidad en el uso, en el manejo de los recursos naturales, ¿no? Estamos en un planeta en el que los recursos son finitos y la población sigue creciendo, pero más allá de eso, hablando específicamente de México, creo que todos debemos de tener esta conciencia en el uso de agua. Bueno, yo que vivo en Iztapalapa, Iztapalapa históricamente el abastecimiento de agua ha sido una promesa de campaña política y que ha sido usada como eso, solamente una promesa política, pero realmente no ha habido un modelo de gestión sustentable que permita abastecer a esta zona de la ciudad, por hablar de esta zona que siempre ha tenido problemas históricos con el agua y que ahora se extiende a otras zonas. Azcapotzalco, por ejemplo, hace 2 semanas tenía unos niveles de presión bajísimos que no les permitía a las personas tener agua en sus hogares. Y bueno, en ese sentido, Iztapalapa ha generado lo que podríamos llamar resiliencia hídrica que otras zonas no tienen, ¿no? Entonces, no está bien que Iztapalapa haya aprendido a utilizar este otro tipo de estrategias para que la poca agua que llegue alcance y sea reusada varias veces para lograr cubrir todas las necesidades del hogar, pero la ciudad se está quedando sin agua, eso es un hecho. El modelo de abastecimiento y de extracción que tenemos actualmente de agua es insostenible. El sistema Cutzamala consume cantidades estratosféricas de energía y químicos. Eso en algún momento pues podría colapsar. La extracción de agua también de pozos, nos estamos bebiendo literalmente el agua del futuro. Entonces, en otros países el agua subterránea es intocable, o sea, se usa como un seguro para el futuro. Nosotros no la estamos teniendo en este momento. Entonces, realmente pensar desde lo individual, nuestro papel en el uso del agua, y en lo colectivo, pensar en todos los usos que se requiere darle al agua, porque si bien el uso agrícola es de los sectores que más consumen agua, es necesario. ¿Por qué? Porque ahí se están produciendo los alimentos que nosotros vamos a consumir. El uso industrial es más cuestionable todavía. Sin embargo, creo que transitar hacia un modelo de economía circular podría permitir que la industria abasteciera sus procesos con el agua residual urbana principalmente. Creo que sí es necesario transitar hacia un modelo de economía circular y también, como ciudadanos, exigir que nuestros gobiernos empiecen a
invertir en lo que llamaríamos soluciones basadas en la naturaleza. ¿Por qué? Porque estas soluciones nos permitirían adaptarnos al cambio climático y mitigarlo, ¿no? Estas soluciones, lo que por mencionar algunas, es mejorar la gestión de suelos, prácticas agrícolas silvopastoriles optimizadas. Otro que podría mencionar, por ejemplo, es el uso de humedales artificiales para el tratamiento. Y bueno, sobre todo el papel de los ecosistemas. Las soluciones basadas en la naturaleza reconoce el papel vital que los ecosistemas juegan en esta lucha contra el cambio climático y trata de simularlas, de restaurarlas o de conservarlas, o de hacer un manejo mejor del que se está haciendo ahorita. Algo que no mencioné en la pregunta pasada es también la pérdida de biodiversidad que estamos viviendo es alarmante. También nos pone en alerta sobre todo lo que estamos perdiendo. La biodiversidad es un seguro, también es, digamos, esa variedad, si lo vemos como desde un portafolio de inversión, es toda esta variedad que nos permite tener toda esta riqueza en el planeta y generar esta adaptación al cambio climático. Y estamos perdiendo esa oportunidad de adaptarnos. No estamos invirtiendo en lo que nos permitiría esa adaptación, en generar ciudades más resilientes, en generar costas más resilientes, porque si bien también tenemos un problema de sequía, el año pasado Tabasco se inundó y Tabasco históricamente se inunda por un tema de que está por debajo del nivel del mar, o sea, es un tema geográfico naturalmente, pero también es un tema en el que se ha invertido en infraestructura carísima. Tal es el caso también del sistema Cutzamala, en el que se invierte en megaobras y no se voltea a ver a la naturaleza, ¿no? Se destruye el mangle, se destruye todos estos ecosistemas que nos permiten protegernos frente a fenómenos como inundaciones o tormentas de este tipo, huracanes, y no se les está dando el valor que realmente tienen, ¿no? Al contrario, estamos deforestando, la deforestación en el país se ha incrementado, estamos perdiendo especies invaluables, tanto flora como fauna. Realmente no estamos yendo hacia esa trayectoria que deberíamos de ir para adaptarnos. Es lo que puedo decir al respecto. Sí, sin duda, los elementos que ustedes han aportado aquí en esta mesa de diálogo son importantísimos. ¿Hacia dónde deberíamos los ciudadanos empujar para que estos problemas se disminuyan, se erradiquen hasta lo más que se pueda, pensando pues en el futuro, como decía Juana? Agradezco la participación de Luis, de Citlali, de Juana, del público que nos estuvo acompañando en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Nos vemos la siguiente semana.